¿El video? Hola, ¿cómo están? Se nos olvidó una parte muy importante que es un recorderis de la toma de medida de las monturas, de la toma de las medidas de las monturas. A tener en cuenta lo siguiente. Primero, les recomiendo ver el videito que les envié el link, por favor, que ahí habla todo sobre errores de bisel, elección de montura, medidas, y ahí les adjunté también las fotos respectivas. Entonces, por favor véanlo, que les va a ayudar mucho. Cómo tomar las medidas de una montura, cómo medir el aro, cómo medir el puente, cómo obtener la mecánica. Vamos a hablar de esos 3 puntos específicamente. Entonces acá está el doctor Lizardo que me acompaña y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vale, entonces, ¿cuál es la idea primordial acá? Para buscar el horizontal y que de pronto nos coincida con la información que está en la montura, siempre... Bueno, para los que no sepan, la montura siempre trae una información impresa en el brazo, ¿sí? Entonces el primer número, en este caso el 50 y algo, casi siempre empieza por 50 y algo, corresponde a la horizontal o a la medida del aro. Y la siguiente, el 17, corresponde a la medida del puente, ¿sí? Entonces en teoría la suma de estos dos nos daría la mecánica. Pero es bueno verificar y no confiarnos siempre en esto, porque a veces algunas monturas chinas no vienen con la información correcta. Ahora sí, ¿cómo es el modo correcto? Entonces, en el horizontal siempre vamos a buscar la parte más grande o más ancha de la montura. Si nos fijamos en esa parte es más angosta, pero en esa parte superior es más larga. Colocamos nuestra reglilla y medimos que encaje la muesca de la reglilla hacia la parte interna o donde empieza la montura, que en este caso podemos ver que es de 53. En ese caso se mediría del borde del lente al borde del lente, sin tener en cuenta los bordes de la montura, para que no nos confundamos, por favor. De borde del lente a borde del lente. Ahora, si nos fijamos en lo que les estaba diciendo, efectivamente, mira, acá es más pequeño el lente, por consiguiente, siempre buscar el lado más largo o más grande de la montura. De la horizontal. La vertical, ubicamos nuevamente nuestra muesca donde empieza el lente hacia la parte inferior donde termina, que en este caso estaríamos hablando de 34. Ahora, para lo que es el puente de la montura, la doctora Paola envió un video observó un video donde decía el hueco. El puente es el hueco, es la medida del hueco. Donde casa en la nariz. Donde descansa el puente nasal. Nuevamente, esta muesca la ubicamos en esa parte y miramos dónde empieza nuevamente ese puentecito. En este caso es de 17. Ahora, si nosotros nos basamos en lo que dice acá, lo que dice la doctora Paola es totalmente verídico. A mí me está dando una horizontal de 53, aquí dice que es de 54. El puente efectivamente es de 17. Entonces tener mucho cuidado a la hora de mirar este tipo de medidas para evitar que los lentes queden pequeños o no coincidan con lo que nosotros queremos. Sí, si hay una diferencia entre lo que nos da versus lo que dice el brazo, es mejor pecar por exceso. Entonces en este caso diligencien la orden con el 54 y con el 17 de puente, y la suma de estos dos nos daría la mecánica. En teoría 54 más 17 serían 64, 61 sería nuestra mecánica. Ahora, 71, perdón, sería la mecánica. Ahora, hay otra cosa que nosotros hemos visto en cuanto a las medidas mecánicas. Algo que no tiene de la costumbre la óptica de tomar en la altura focal. Técnicamente, esa altura focal es una altura que requerimos para nosotros montar nuestros centros ópticos y que coincidan con la visión del paciente. La talla digital es una talla muy buena. Por lo general nos permite también tener unos márgenes de tolerancia, puesto que es un lente que por donde se mida nos tiene que dar la fórmula exacta, no como en la antigüedad que tenía variantes y nos salíamos del centro óptico. Pero ¿cómo podemos hacer en el caso que la óptica no tenga la costumbre de enviarnos este tipo de medidas? Nuevamente, tomamos la vertical, ubicamos la muesca o el cero donde empieza el lente hacia abajo, donde termina nos da 34. A ese valor de 34 lo dividimos entre 2, que en este caso serían 17. Ubicamos nuestra reglilla en 17, que sería acá,
y le aumentamos 2 milímetros o 3 milímetros. ¿Cuál va a ser la diferencia para que aumente 2 o para que aumente 3? Cuando tenemos el caso de una montura con plaquetas, la aumentamos 2, porque la plaqueta tiende a elevar la montura. El ángulo. Por consiguiente, nos va a cambiar ese ángulo y va a ser diferente. Cuando es una montura como la que yo tengo en acetato, la montura tiende a descender. Por eso aumentamos 3 milímetros. Esa es una forma para montar un centro óptico cuando no nos dan la altura focal. Otra medida que de pronto... O sea, quedaría 17 más 2. Más 2, Si por tiene ejemplo, en el caso de plaquetas, este es de 2. quedaría 19. Quedaría 19. La altura focal. Esa sería la que enviarían si no, la óptica no se las dio. Y si fuera sin plaquetas la montura, entonces 17 más 3 quedaría en 20. Exacto. ¿Vale? Ahora, esa casi no me gusta que lo utilicen porque se presta para errores o confusiones, sobre todo en los lentes progresivos, que son las distancias mecánicas o la distancia pupilar mecánica, puesto que muchísimas veces los pacientes pueden tener ojos muy centrados o ojos muy separados. En este caso van a haber variantes muy fuertes. Sin embargo, si vemos que tenemos un lente monofocal y necesitamos hacer una altura una distancia pupilar de estas, nuevamente ubicamos nuestra reglilla en el borde, nuestra muesca, donde empieza el lente, y la llevamos a donde empieza el aro del siguiente. Sería, empezamos con el derecho y terminamos donde empieza el izquierdo, de esta manera. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tiene una medida de 72. A ese 72 lo dividimos entre 2, que nos estaría dando 36. Ahí nosotros, como ya tenemos la medida de este puente que es 17, la mitad de 17 sería 8.5. Bueno, técnicamente deberíamos de tener un marcador, marcamos el 8.5 y ahí ubicamos nuestra DP mecánica, que nos vendrá por acá. Siempre esto es cuestión de dividir. Tenemos... O sea, sería 36. Por ejemplo, en este caso tendríamos una mecánica total de 72. Mitad de 72, 36. Esa sería la distancia mecánica de este lente. La distancia mecánica. No la pupilar mecánica. La pupilar mecánica. La pupilar mecánica. Pero miren, en eso de las pupilares sí exijámosla, es lo mínimo, que le tomen la nasopupilar o por lo menos la pupilar. Entonces, ahora, pues pienso que la altura sí nos puede servir el dato, porque a veces se va el paciente y se les olvida tomarle la altura focal, pero la distancia pupilar sí casi siempre la toman. Ahora, otra cosa que podemos tener en cuenta a la hora de la toma de medidas. Por lo general, en los lentes progresivos, los profesionales de la salud y los asesores patinan muchísimo. No tienen en cuenta la postura de la montura o simplemente dejan que el paciente se coloque la montura en donde en ese momento él se sienta cómodo. También para esto hay alturas mecánicas o nosotros podemos resolver ciertas dudas. Por ejemplo, cuando tenemos una montura de plaqueta, ¿cómo se sacaría una altura mecánica para un progresivo? Donde comienza esta punta de la plaqueta, ahí técnicamente es donde va a quedar el ángulo de mirada, donde prácticamente se puede decir que coinciden las pupilas del paciente con el armazón. Entonces, trazamos una línea donde empieza esto, que más o menos en este caso nos estaría dando 11. Cuando un progresivo coincide en esta parte, que no tengamos la altura obviamente, coincide acá, la probabilidad que ese paciente se adapte es alta. Ahora, cuando tenemos esa mecánica acá de 11, si nosotros tenemos la ficha técnica del progresivo que dice, por ejemplo, nuestro silver se puede montar con altura mínima de 14. Aumentémosle 2 milímetros, 16. Ahora, si de acá a acá nos da 11, la sumatoria más 16, ¿cuánto nos daría? 27. Ese sería el diámetro total del lente más la altura mecánica que nos estaría dando. Si por ejemplo esta montura vertical total del lente, 27. O por ejemplo esta montura tiene 34, nos dio 11 para la altura mecánica de un progresivo, significa que va a quedar perfecto, porque como hacia abajo el lente está grande, nos va a dar una muy buena altura, un buen campo en ese corredor. Caso diferente de las monturas en acetato. En las monturas en acetato, ¿qué hacemos nosotros?
tenemos que ubicar es la postura donde técnicamente va a quedar el tabique, donde viene a descansar. Nuevamente, trazamos una línea en esa postura y es donde nosotros vamos a tomar esa altura mecánica. En este caso sería de 10. Lo mismo, si nos da 10 y la montura es grande como este y vamos a montar un silver, va a quedar perfecto porque los campos visuales van a corresponder en el sitio donde uno espera que el paciente pueda Quedaría 10 focalizar. de lejos y de ahí para abajo lo que da la vertical. Lo que da la vertical, entonces en este caso sería 41 menos 10 nos quedaría visión intermedia y próxima de 31, que es una muy buena medida para que los pacientes puedan utilizar sus gafas. Cuando nosotros de pronto estemos en los puntos y de pronto alguien nos envía el puntico y nos envía la altura escrita en la orden de trabajo, pero vemos que ese punto está muy por debajo de este puente, podemos sugerirle al asesor o al optómetra que llegó, venga, en mi criterio me permito sugerirle que por qué no reevalúa de pronto esa altura, de pronto Verifique queda parámetros. muy bajita y el paciente le va a quedar con problemas en visión próxima. Caso contrario, que lo vemos, casi nunca pasa, pero a veces lo dejan muy arriba. Entonces lo mismo, pedirle al optómetra, pedirle al asesor que replantee nuevamente esa altura o que la tome para que se pueda verificar eso. Bueno, perfecto. Esto fue un pequeño tutorial sobre medidas rápidas. Espero que lo complementen con el video que les envié y cualquier inquietud pues estamos a la orden. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Feliz día.